La sangre es un tejido líquido, una variedad de tejido conectivo que circula por nuestros vasos, gracias al impulso que le proporciona el corazón. El tejido sanguíneo está formado por dos fracciones bien diferenciadas. Por un lado, el plasma sanguíneo, que supone un 55% del volumen total, y por otro, las células sanguíneas divididas en eritrocitos, un 44%, plaquetas y leucocitos, un 1%. Vamos a explicarlos en profundidad. En primer lugar, hablaremos del plasma sanguíneo. Se trata de una sustancia líquida, en la que nadan las células sanguíneas. Esta sustancia está compuesta principalmente por agua y electrolitos, proteínas y nutrientes y por sustancias nitrogenadas, no proteicas y sustancias reguladoras. Nadando en este plasma encontraremos las células sanguíneas, las cuales analizaremos a continuación, comenzando por el hematíe. Los hematíes, en realidad, no son verdaderas células ya que carecen de núcleo, así como de orgánulos membranosos. Su forma es bicóncava para aumentar su superficie. Su vida media es de 120 días y destacan por ser células flexibles y deformables. En cuanto a su función, el eritrocito es la célula encargada de transportar el oxígeno desde los pulmones a los tejidos, así como el dióxido de carbono de los tejidos a los pulmones. En cuanto a las plaquetas, tampoco se tratan de células realmente, ya que tampoco tienen núcleo pero sí orgánulos membranosos en su composición. Se trata de corpúsculos en forma de disco plano o biconvexo, al contrario que los hematíes, con una vida media de 8 a 11 días. Una plaqueta está formada por una zona periférica rica en microtúbulos llamado hialómero, una zona central llamada granulómero y por supuesto su membrana celular. Su principal función es la de participar en la coagulación sanguínea. Hablaremos ahora de las células defensivas de nuestro organismo, los leucocitos. En primer lugar tenemos a los neutrófilos. Se trata de células incoloras que permanecen solamente unas horas en la sangre hasta alcanzar el tejido conectivo, por diapédesis, donde actúan. En cuanto a su estructura, podemos diferenciar entre los neutrófilos jóvenes, en los que destaca su núcleo hendido, y los neutrófilos ya maduros, cuyo núcleo está polilobulado. Su cromatina está muy condensada, llegándose a distinguir a veces incluso el corpúsculo de Barr en algunas mujeres, aunque su nucleolo no se ve. En las imágenes observamos el núcleo polilobulado de un neutrófilo maduro, así como los numerosos gránulos que inundan su citoplasma. Los neutrófilos forman parte del sistema defensivo y su papel es la fagocitosis de bacterias o células muertas que se encuentran en el tejido conectivo. En segundo lugar están los eosinófilos. Estas células solamente están entre 3 y 8 horas en la sangre. Su número es máximo por la mañana y mínimo por las tardes, y su vida media no supera los 8 o 12 días. En cuanto a su estructura, se observa un núcleo bilobulado normalmente y un citoplasma con numerosos gránulos específicos y azurófilos. Se trata de células fagocitarias con preferencia por los complejos antígeno-anticuerpo, que a su vez también están involucrados en la destrucción parasitaria y sobre todo en los procesos alérgicos. En la imagen observamos tres eosinófilos, con su característico núcleo bilobulado, el cual nos permite diferenciarlos. En tercer lugar, hablaremos de los basófilos. Estas células son las menos numerosas dentro de los leucocitos y su función es similar a la de las células cebadas. Su núcleo está también bilobulado o simplemente hendido y en su citoplasma abundan también gránulos específicos y azurófilos. En la imagen se observa un basófilo, con el citoplasma repleto de gránulos. En cuarto lugar, los monocitos. Estas células, al emigrar al tejido conectivo, formarán los macrófagos del sistema fagocítico mononuclear. Destacan por ser las células sanguíneas de mayor tamaño, por su núcleo grande y hendido y por sus numerosos gránulos azurófilos, o lo que es lo mismo, los lisosomas. En la imagen se observa el gran tamaño de estas células, así como su característico núcleo hendido. Hablando del sistema inmunitario, no podían faltar los linfocitos. Estas son las células principales del mismo. Su vida media varía desde unos días hasta meses. Son producidos en la médula y vertidos a la sangre en forma de linfocitos inmaduros, los cuales madurarán en los órganos linfoides primarios, el timo, en el caso de los linfocitos T, y la propia médula ósea, en el caso de los linfocitos B. Estos linfocitos se activarán en los órganos linfoides secundarios, los ganglios linfáticos, el bazo o el tejido linfoide asociado a mucosas, al reaccionar con el antígeno correspondiente. Estructuralmente, podemos diferenciar entre los linfocitos pequeños, cuyo núcleo es muy grande y su citoplasma se reduce a un anillo basófilo con algún gránulo azurófilo, y los linfocitos grandes, cuyo núcleo es ovoideo o reniforme y su citoplasma es escaso, basófilo y con algún gránulo azurófilo también. En las imágenes se observa el gran tamaño del núcleo respecto al citoplasma, que lo ocupa casi en su totalidad. Podemos distinguir también tres tipos de linfocitos distintos, que son, en primer lugar, los linfocitos B. Suponen un 15% de total, como ya se ha dicho antes, maduran en la propia médula ósea y participan en la respuesta inmunitaria humoral, secretando anticuerpos específicos al reaccionar con un antígeno.
Los linfocitos T son más numerosos, suponen el 80% del total de linfocitos. Maduran en el timo y su respuesta inmunitaria está mediada por células reconociendo y neutralizando los antígenos directamente, siendo ayudados por los macrófagos. Existe también un tercer tipo, denominado células nulas, las cuales no suponen más que un 5% y se dividen en células hematopoyéticas, circulantes y linfocitos NK, natural killers. Una vez vistos y analizados sus componentes, hablaremos de la función de la sangre, el transporte. La sangre transporta oxígeno y nutrientes a todas las células del organismo, así como anhídrido carbónico y otros residuos metabólicos, hormonas, productos y a las células defensivas del organismo. Estamos frente a un frotis sanguíneo hecho con una tinción de Giemsa, donde podemos apreciar gran cantidad de hematíes rodeados de color negro y alguna que otra plaqueta, rodeadas de color amarillo, que están teñidas de un violeta más intenso. Podemos observar cómo los hematíes no tienen núcleo y carecen de orgánulos envueltos en membrana. En esta imagen podemos apreciar hematíes que presentan una característica particular. Son los denominados equinocitos o eritrocitos crenados. Como vemos, se parecen a un erizo de mar y se producen estas formas cuando los hematíes tienen un bajo nivel de ATP, que es en parte responsable del mantenimiento de la forma del hematíe. La tinción es de Giemsa y los equinocitos están señalados con flechas. Imagen de microscopía óptica teñida con azul de metileno. En ella podemos observar unos hematíes particulares denominados reticulocitos o ritrocitos policromatófilos. Microscopía óptica, frotis sanguíneo hecho con una tinción de Giemsa, donde podemos ver leucocitos granulados neutrófilos rodeados de muchos hematíes, dentro del círculo amarillo, y alguna plaqueta más pequeño con un violeta más intenso y dentro del círculo azul. Los neutrófilos, dentro de los círculos negros, se diferencian por tener un núcleo característico compuesto por 2-5 lóbulos unidos por pequeños puentes de material nuclear. Por ello, a este núcleo se lo denomina núcleo polilobulado. Estamos frente a un frotis sanguíneo de microscopía óptica, hecho con una tinción de Giemsa, donde podemos ver un leucocito granulocito eosinófilo. En cuanto a su estructura, podemos ver el núcleo bilobulado con cromatina menos densa que la del neutrófilo, y en el citoplasma observamos gránulos, más claros que los gránulos de los basófilos. Estamos ante un frotis sanguíneo de microscopía óptica y tinción de Giemsa. Vemos un leucocito granulocito basófilo rodeado en amarillo con su núcleo bilobulado y gránulos que incluso llegan a ocultar al núcleo, los cuales son grandes y poco abundantes. Estos gránulos son más oscuros que los que veíamos en los eosinófilos y neutrófilos. Son similares a las células cebadas e intervienen en reacciones inflamatorias. Estamos ante otro frotis sanguíneo de microscopía óptica y tinción de Giemsa. Vemos un leucocito granular linfocito rodeado de amarillo. Su membrana posee pequeñas proyecciones citoplasmáticas, señalado con la flecha, y el núcleo, con cromatina densa, que ocupa casi toda la célula. En esta imagen de microscopía electrónica observamos la diferencia entre los linfocitos B, con muchas prolongaciones citoplasmáticas, y el T, en el que estas son más escasas. Nos encontramos con un frotis sanguíneo de microscopía óptica, con tinción de Giemsa. En la imagen se ve un leucocito granular monocito, caracterizado por un núcleo excéntrico ligeramente hendido con cromatina condensada. En el citoplasma no se encuentran gránulos abundantes y presenta una superficie celular lisa. Nos encontramos con un frotis sanguíneo de microscopía electrónica. En la imagen observamos un corte transversal del hematíe, señalado con una flecha, en la que no aparece núcleo, mitocondrias, aparato de Golgi ni retículo endoplasmático. Al lado del hematíe encontramos una plaqueta, en rojo, donde podemos distinguir gránulos secretores, en azul, mitocondria, en verde, y el citoplasma, señalado con una flecha en verde. Es un corte histológico de microscopía electrónica. En él se observa un eosinófilo. Señalado en amarillo están los gránulos con cristales. La N de la imagen corresponde al núcleo. En la parte superior del eosinófilo se encuentra una mitocondria, marcada con una M. Es un corte histológico de microscopía electrónica. En él aparece un leucocito granulocito neutrófilo, caracterizado por el núcleo polilobulado y los distintos tipos de gránulos señalados en la imagen. Podemos encontrar los gránulos azurófilos o primarios, que son escasos en el leucocito adultos, en rojo, y gránulos específicos o secundarios que son más pequeños que los gránulos primarios, en verde. En el centro de la imagen hay un aparato de Golgi. Nos encontramos con un frotis sanguíneo de microscopía electrónica. En él se ve un leucocito granulocito basófilo, en el que aparece un núcleo bilobulado con cromatina densa. Además se observan gránulos grandes y en poca cantidad, que se pueden observar en amarillo.
Es un corte histológico de microscopía electrónica, en el que aparece un monocito caracterizado por un núcleo ligeramente hendido con cromatina bastante condensada y por un citoplasma que tiene gránulos azurófilos, que se encuentran en amarillo. La superficie celular es bastante lisa. Es un frotis sanguíneo de microscopía electrónica donde podemos ver un leucocito que es agranular, ya que se trata de un linfocito. En él aparece el núcleo con cromatina densa, ocupando la mayor parte de la célula. En la imagen aparece la médula ósea roja y además también se pueden observar los adipocitos, ya que a medida que crecemos, a partir sobre todo de los 20 años, la médula ósea roja se va convirtiendo en médula ósea amarilla, rellena de adipocitos. El tejido adiposo se caracteriza porque es un tipo de tejido conjuntivo en el que hay un predominio casi absoluto de adipocitos. Corresponde al 15% del peso corporal, incluso el 25% en las mujeres. Es el depósito energético del organismo y es un órgano endocrino, ya que los adipocitos son capaces de secretar hormonas, factores de crecimiento y citoquinas que regulan el metabolismo energético. El tejido adiposo blanco presenta un color blanco amarillento en función de la concentración de carotenos de la dieta. Se va a distribuir como almacén de grasa, como por ejemplo en epiplones y mesos, en la región retroperitoneal, en la celda renal, alrededor del corazón y en el tejido celular subcutáneo, que se caracteriza porque dependiendo del sexo lo encontraremos en unas zonas o en otras. En mujeres se localiza en las mamas, en las nalgas, en la cadera, mientras que en el hombre se va a localizar en la nuca, en la región deltoidea tricipital, nalgas, etc. Se caracteriza por ser un tejido bien vascularizado, por la presencia de tabiques de tejido conectivo finos o gruesos, en el caso de que ejerza función de sostén. Los adipocitos se van a encontrar envueltos en una red de fibras, de reticulina y una lámina externa. El adipocito blanco es una célula grande de unos 120 micrómetros, con forma esférico-poliédrica, en la que el citoplasma está ocupado por una gran gota de grasa, desplazando el núcleo a la zona periférica y el citoplasma formando un aro en torno a dicha gota. Ahora hablaremos del segundo tipo dentro de este tejido, el tejido adiposo pardo. Este debe su color a la citocromo oxidasa localizada en las mitocondrias. Es escaso en adultos, pero sí lo vamos a encontrar en los recién nacidos, concretamente en cuello, axila, región escapular y en el hilio renal. También es abundante en animales hibernantes. En cuanto a su estructura, es importante su rica vascularización e inervación, además de sus tabiques conectivos que lo dividen en lóbulos y lobulillos de las glándulas, dando un aspecto pseudoglandular. El adipocito pardo es una célula con un diámetro menor que el del adipocito blanco, de unos 60 micrómetros, y también presentan una forma poliédrica. Tienen un núcleo central o excéntrico y un citoplasma ocupado por múltiples gotas de grasa, que se pueden teñir dando un aspecto espumoso a la célula. Las múltiples gotas de grasa que ocupan el citoplasma están rodeadas por filamentos de pimentina. En el citoplasma podemos encontrar mitocondrias grandes, esféricas y con muchas crestas, además de un REL y aparato de Golgi escaso. También presenta ribosomas libres dispersos y gránulos de glucógeno. Las funciones de ambos tejidos son claves, puesto que el tejido adiposo blanco sirve tanto de reserva energética del organismo, ya que acumula y libera grasa, como para sintetizar y secretar diversos productos como hormonas, factores de crecimiento y citoquinas. Por el contrario, el tejido adiposo pardo tiene como función metabolizar grasa para producir calor, que calentará la sangre de los vasos que irrigan el tejido adiposo pardo, aumentando así la temperatura corporal. Nos encontramos frente a un corte histológico de tejido adiposo blanco, con una tinción de hematoxilina eosina. Se puede observar como la mayor parte del citoplasma está ocupado por una gran gota de grasa, son células uniloculares, mientras que el resto se va a encontrar en forma de un aro alrededor de dicha gota de grasa. Son adipocitos grandes con forma esférica, el núcleo se dispone en la periferia y también se pueden ver la presencia de capilares y de vasos sanguíneos que son planos simples. Nos encontramos frente a un corte histológico de microscopía óptica de un tejido adiposo pardo, que pertenece a la grasa que se encuentra en torno al riñón. Es una tinción hematoxilina eosina en cortes de 8 micras de parafina. Se puede observar cómo los adipocitos están formados por gran cantidad de gotas de grasa. Son células multiloculares en el citoplasma que se encuentran con un color rosado. Presenta núcleos redondeados con una posición central o excéntrica y son células poliédricas con un tamaño de unas 60 micras. Tiene una alta irrigación sanguínea que junto a la gran cantidad de mitocondrias que presentan dan ese color marrón o pardo a los adipocitos.
Nos encontramos frente a un corte histológico utilizando microscopio electrónico. Es una porción de un adiposo de grasa parda. Se puede observar en el núcleo abundantes mitocondrias esféricas con crestas tubulares que serán responsables de ese color marrón o pardo de los adipocitos. También se pueden observar varias gotas de grasa distribuidas por el citoplasma. Nos encontramos con un corte histológico de la grasa perirenal, en la que podemos observar tanto tejido adiposo blanco a la izquierda, que se caracteriza principalmente porque presenta una única gota de grasa y núcleos en la periferia, como tejido adiposo pardo a la derecha, que está formadas por varias gotas de grasa y presentan núcleos en posición central. Respecto a la tinción, es tricómico de Mallory. Además, también podemos observar vasos sanguíneos que son epitelio plano simple.